Hola, ¿qué tal chicos? Me da mucho gusto saludarles para compartir el día de hoy el tema que tiene que ver sobre filosofía de la religión. La filosofía de la religión es una disciplina fundamental en filosofía. Trata de estudiar la esencia de la religión, su racionalidad, su lenguaje, la manera en cómo se relaciona el ser humano con lo divino y esto cómo ha quedado expresado en símbolos, en mitos, en rituales, en liturgias, etcétera. La filosofía de la religión es un ámbito de la filosofía porque la filosofía estudia toda la realidad y dentro de la realidad se encuentra ubicada la religión. Entonces veremos cómo es que la filosofía aborda el tema, filosóficamente hablando, de Dios, de su lenguaje, de su racionalidad. Entender o hablar de filosofía de la religión es complicadísimo, porque por un lado tenemos filosofía y por otro lado tenemos religión, dos ámbitos completamente diferentes de realidad. Por una parte la filosofía, que es más racional, que es más pasional, que tiene que ver más con la reflexión, el análisis, la crítica profunda, y por otro lado la religión, que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos, con la creencia, que tiene que ver con los símbolos. Entonces, ¿cómo hablar de filosofía y religión? ¿Cómo hablar de razón y fe? Parece ser como si fueran dos opuestos que se rechazan al momento de ser unidos. Sin embargo, parece ser que tenemos que aprender a hacerlos dialogar. Es decir, son diferentes, eso es claro. No se trata de fundirlos, de hacer de la religión filosofía y hacer de la filosofía religión, sino simplemente a partir de la oposición, de la diferencia, de la distinción de estos dos ámbitos de realidad, tratar de encontrar un sano diálogo. Y en ese sentido hablamos de filosofías de la religión. A lo largo de la historia han existido diferentes posiciones filosóficas que van a estudiar y van a analizar el tema de lo divino. Por una parte tenemos las filosofías de la religión que ponen su énfasis en la filosofía misma. Es decir, son filosofías univocistas porque van a estudiar la religión en base y en criterios racionales. Van a afirmar que la religión no tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene razones suficientes, porque es algo que está más allá de la simple razón. Entramos en cuestiones de fe, de imaginación, de fantasía. Entonces las filosofías de la religión univocistas, como la de Kant, por ejemplo, la del Círculo de Viena, como Carnap, como el primer Wittgenstein, van a afirmar que el lenguaje de la religión no tiene ningún sentido. Carnap va a afirmar que para que algo exista, se tiene que comprobar, se tiene que verificar con los sentidos. Es decir, si nosotros decimos que la nieve es blanca, es porque realmente yo veo la blancura en la nieve. En este caso, cuando se aplica lo divino, este criterio cientificista, pues no checa. Y no checa porque Dios no es un referente empírico que podamos palpar, que podamos tocar, que podamos ir con Él a tomarnos una taza de café. Por eso no es observable. Por eso es que para ellos, para los racionalistas, van a decir que la religión no tiene ningún sentido, que su lenguaje es un lenguaje que no tiene coherencia. Por lo tanto, la religión queda atrapada en los límites de la mera razón. Es decir, la religión no tiene racionalidad, porque el método científico, pues al aplicarse en el ámbito religioso, hace que la religión pierda completo sentido auténtico, ¿no? Y por otra parte, tenemos las filosofías que se han ubicado más del lado de lo religioso, y son las filosofías equivocistas. Las filosofías de la religión equivocistas van a afirmar que sí, que la religión tiene un momento de racionalidad, pero no es una racionalidad al estilo de las ciencias naturales, a partir del método científico, sino que la religión es una cuestión de vivencia, como dice Schleiermacher, ¿no? Es una cuestión de sentimiento, de emoción. Dice Rudolf Otto, la religión tiene que ver con sentimientos, con emociones, pero no tiene nada que ver con la racionalidad. Entonces, no podemos hablar de Dios porque el lenguaje es pobre para hacerlo. No podemos racionalizar el tema de lo divino porque la razón es limitada y siempre lo divino va más allá de la razón, va más allá del lenguaje, quedan completamente estas dos instancias desbordadas. Por eso es que el lenguaje de la religión es un lenguaje simbólico, donde nunca podemos encontrar, nunca podemos definir al 100% lo que es Dios. Pero no por ese hecho significa que no exista o que no tenga ninguna
relevancia en la vida del hombre. Estas dos teorías han estado en pugna, o sea, por una parte los racionalistas que niegan que la religión tenga una racionalidad y un lenguaje, y por otra parte los equivocistas que dicen que no hay lenguaje y no hay racionalidad que pueda hablar, decir de Dios, porque Dios desborda el lenguaje y la racionalidad. Por lo tanto, de Dios podemos decir cualquier cosa. Además que eso que digamos no da el ancho a lo que es Dios. Dios siempre va a ser algo más. En esta disputa de equivocistas, de univocistas, surge la filosofía de la religión analógica, la cual se ha trabajado mucho por Mauricio Beuchot, un filósofo extraordinario mexicano. Para Mauricio Beuchot, la filosofía de la religión analógica dice que sí se puede hablar de Dios, sí se puede pensar de Dios, pero hay que hacerlo analógicamente. ¿Qué significa esto? Simbólicamente, metafóricamente. Es decir, que la religión no es una manera de conocer el mundo, sino es un estilo de vida, es una forma de vida. De tal manera que el lenguaje para expresar mejor lo que es lo divino es el simbólico, es el metafórico, es un lenguaje indirecto. La religión está cargada de símbolos. Los textos sagrados, los mitos son simbólicos. Y para apelar a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en la Biblia judío-cristiana, hay un símbolo. Por ejemplo, el símbolo de los 144,000. Si lo leemos literalmente, el 144,000 hace alusión a un X número de personas. Sin embargo, es un símbolo y tenemos que leerlo así, es decir, expresa un sentido oculto. Y ese sentido oculto es que 144,000 significa plenitud, es decir, que la salvación está abierta para todos. En ese sentido, el lenguaje de lo divino es siempre así, indirecto. O como aquel pasaje bíblico cuando habla que Moisés anda pastoreando las ovejas de su suegro y de pronto, de la nada, surge una zarza ardiendo. Y sale una voz que dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, que el lugar que pisas es sagrado. Y en ese momento Moisés cae rostro a tierra y pues queda lleno de asombro, de admiración. Es precisamente ahí queda claro cómo es el lenguaje analógico. Es simbólico, en realidad nunca Moisés ve a Dios, sino esa voz que dice escuchar es una voz divina, es un símbolo, es una zarza ardiente, es un fuego que quema, que abraza la vida del hombre. Es decir, que la religión es parte del sentido de la vida. En el video que nosotros estuvimos analizando, precisamente vemos estas dos confrontaciones. La confrontación científica de alguien que defiende que la religión no tiene sentido, que Dios no existe porque se basa en criterios científicos, y el otro, Rubén Dri, que es un especialista en filosofía de la religión, quien afirma que precisamente los temas de la religión tienen que ver con temas estrictamente humanos, de sentido de la vida, con temas de la esperanza, del amor, de la trascendencia, etc. Y que a Dios y el lenguaje de la religión jamás va a poder caer en manos de un método verificacionista, de experimentación, de observación, porque entonces toda la riqueza cultural y simbólica de la religión quedaría por los suelos. Eso es lo que hemos estado reflexionando ahora. ¿Cuál es tu posición frente al tema? ¿Tú crees precisamente que la religión no tiene sentido? ¿Que Dios no tiene cabida en la vida de los seres humanos? ¿Que el lenguaje y la racionalidad religiosa no sirven para nada porque no podemos llevar los símbolos y a Dios a los laboratorios? ¿O crees que la religión solamente es una cuestión de sentimiento, de emoción, son proyecciones humanas, son debilidades, Dios es un tapagujeros que mientras no encontramos respuesta a las interrogantes, pues ya Dios lo hizo ya? ¿O eres de aquellos que piensan que la religión es un estilo de vida, que su lenguaje y su racionalidad son analógicas, es decir, que está repleta de símbolos, de mitos, de metáforas? ¿En qué posición tú te encuentras? Lo importante aquí es filosofar la religión, no hacer fe de la religión. Estamos en un curso de filosofía y tenemos que llegar a hacer un análisis crítico de la fe. Hasta cierto punto, tú, hombre de fe o no de fe, ¿cómo es que tú das razones de la existencia o no existencia de Dios? Pues deseo que tengas un excelente fin de semana, que te la pases muy bien y sigamos reflexionando, analizando. Ojalá que des un más en tus actividades, que trabajes realmente en equipo. Vamos a echarle ganas. Que tengan buen fin de semana.